Hola, esto es La Mágica Historia. Como otras veces, las imágenes de este video no tienen nada que ver con lo que vamos a hablar, son solamente imágenes de fondo y no tienen absolutamente ningún sentido más que aportar una distracción, ¿no? Em, Cuando yo era chico, en las tardes en la televisión abierta habían dos programas, uno se llamaba Tarde de Cine y otro Cine en su casa. Y ahí daban hartas películas bélicas, gringas, obviamente. Películas de guerra, películas de casi todas de los años 60. Y bueno, ahí nos llegaba la imagen hollywoodiense de la guerra. ¿Qué pasa, Poroto? Espérame un poquito, voy a abrirle la puerta. Ya. Y bueno, esta imagen bélica, media chistosa a veces, es lo que Hollywood nos presentaba acerca de este asunto. Bueno, qué sé yo, cero violencia en esas películas. O sea, los tipos ahí disparaban, ¿cierto? Y los alemanes caían nomás, pues eso era la muerte, eso significaba morirse, caerse. Y nosotros con los amigos, ¿cierto? Cuando jugábamos a la guerra, así lo veíamos también, pues nos disparábamos y el que se caía estaba muerto. Pero obviamente ahora eso ha ido cambiando un poco, pero realmente la base de la estructura del cine bélico, la finalidad del cine bélico, no solamente gringo, sino que de otros países, no ha cambiado, no ha cambiado. Y esa finalidad es no presentarnos la imagen de la guerra en su totalidad o en su verdadera mirada, digamos. ¿Ok? Basta decir de que, no sé, a todo esto seguramente voy a decir algunas cosas que son medias fuertonas de repente, porque por el carácter del tema que estamos viendo. Así que las personas impresionables a lo mejor no es recomendable el video, ¿ok? Ya, pues decíamos de que para nosotros morirse en ese tiempo era eso, pues, ¿ah? Jamás nos imaginábamos, en ese tiempo no había internet, no teníamos acceso a imágenes violentas y jamás podríamos habernos imaginado lo que las armas de fuego realmente hacen en el cuerpo humano. O sea, hablemos de que una simple pistola disparada a cierta distancia, qué sé yo, en la mano o en un pie, no, te destruye el miembro, te puede dejar el pie colgando, qué sé yo, o te destroza la mano, en fin, una metralleta puede licuar un cuerpo humano. ¿Entienden? Y en estas películas aparecían los tipos disparando con metralletas a diestra y siniestra y obviamente a nadie le pasaba nada. ¿Ok? Eh, otro aspecto de las películas de guerra de Hollywood es el tema de que los gringos han sabido monopolizar algunos conceptos, como por ejemplo el patriotismo y el heroísmo. ¿Ok? Siempre el soldado gringo es el héroe del conflicto. ¿Ok? El héroe que actúa de forma impecable hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy aparecen películas ya de guerras más recientes en el Medio Oriente y aparecen estos equipos entrando, qué sé yo, en un pueblo, haciendo un operativo absolutamente limpio, clean, sin ningún problema, qué sé yo, disparan a una masa de gente de talibanes, caen todos los talibanes muertos y los niños están todos impecables. O sea, las balas esquivan a los niños, ¿ok? Claro, eso es lo que no aparece en el cine. ¿Ah? Pero yo sé que lo dije, parece en otro video, pero la realidad habla de otra cosa. Por ejemplo, está el dato de que la mayoría de las bajas en el ejército gringo de hoy en día son soldados que regresan de las campañas, ¿cierto? Y se suicidan en su casa. O sea, claro, si estas campañas fueran tan limpias como se dice, eso no ocurriría, ¿ok? Lo que hablábamos ahí de las armas de fuego, eso
Eso sucede con los militares, pero también sucede con población civil, con hombres, con comunes, con mujeres y lo que es peor, con niños. Todo ese daño, toda esa violencia se ejerce sobre la población civil, más ahora que antes. Yo sé que también lo he dicho antes, pero no está de más recordarlo, que una vez me topé con ese dato de que eh, cómo ha ido evolucionando la guerra desde la Primera Guerra Mundial, en donde el 90% de las bajas eran bajas militares y el 10% bajas civiles. Y no solamente eso, en la Primera Guerra Mundial la guerra en sí, la batalla en sí, entre comillas, estuvo aparte de la zona urbana. Claro, la guerra se peleó en trincheras. Mucha parte de la población civil no vio las batallas, no vivió las batallas directamente. Pero eso ha ido cambiando con el tiempo y ahora llegamos a la situación inversa. Hoy en día las guerras generan el 90% de las víctimas son civiles, y el 10% son militares. Es decir, el horror de la guerra se ha volcado a la población civil, a la población indefensa. Y eso es lo que no quieren que veamos en el cine, en la industria de cine bélico. No quieren que veamos lo que realmente es la guerra. La guerra es el horror y la guerra es la expresión máxima del abuso del poder sobre el hombre común. Eso es la guerra. Pero eso obviamente se debe evitar. Y como les digo, hasta el día de hoy, aunque las películas hayan evolucionado, aunque las películas muestren un poco más de violencia, por ejemplo, qué sé yo, no sé, pues, Rescatando al Soldado Ryan. Hay violencia gráfica, pero es una violencia que no te horroriza. Es una violencia que incluso te estimula, ¿ok? Claro, llegan los soldados y claro, están ocurriendo cosas terribles, pero está en el marco de la batalla y están por una buena causa y están eliminando a los nazis, a los malos nazis. ¿Me entienden? Mi concepto de la guerra, la primera vez que vi que era algo distinto, fue cuando era adolescente y leí el libro Sin novedad en el frente, que es un libro escrito de una novela, perdón, escrita por un soldado alemán que vivió la Primera Guerra Mundial en las trincheras y relata eso, pues, relata la guerra de trincheras, ¿ok? En una forma muy gráfica. Y bueno, este libro cuando apareció en Alemania fue, claro, no fue bien recibido por el poder imperante. Porque claro, ellos quieren que se vea la guerra de forma heroica, patriótica, qué sé yo, las cosas que dicen, por ejemplo, en la guerra se saca lo mejor y lo peor de las personas. No, eso no es así. No se saca lo mejor de las personas. En la guerra no aparece lo mejor de las personas, solamente aparecen situaciones extremas, donde la gente tiene que sobrevivir de alguna manera. En fin, muchos conceptos retorcidos, pero no solamente en el cine gringo. Por ejemplo, el cine ruso también tiene una larga historia de industria de cine bélico. Y ellos, por ejemplo, también presentan al soldado ruso como el soldado intachable, el perfecto soldado, ¿cierto? Y también tienen la temática, por ejemplo, de novelas de amor de bélicas, ¿ok? Las novelas de amor siempre son lo mismo, pues siempre es una pareja que quiere estar juntas y las separa por alguna razón. Y en este caso está la guerra de por medio, ¿ok? Mucha novela romántica en el cine bélico ruso. Pero también hay otras películas que se escapan un poco de eso, un poco. Por ejemplo, tenemos algunos animes japoneses, por lo menos de los que conozco yo, que son muy pocos. Se llama Gen o Chen de piel descalzos, que es también un relato casi biográfico del creador de este anime que vivió la experiencia de la bomba de Hiroshima cuando niño, ¿ok? Y eso está retratado en esos dos animes, el 1 y el 2, Chen o Gen de pies descalzos, perdón.
Otro anime japonés de la guerra es La tumba de las luciérnagas. Un anime que no tiene mucha violencia en sí, pero que sí está siempre calificado como uno de los animes más perturbadores de la historia. Porque claro, también es un anime que está hecho viendo la angustia de los niños, bajo la visión de niños, viviendo la guerra. Por lo tanto, es un anime bastante angustiante, bastante desolador y depresivo. Eh, Emociones que no aparecen en el cine gringo. Una película bélica del cine gringo jamás te deja con esas emociones. Claro, con el tiempo aparecieron algunas películas con la temática, por ejemplo, del holocausto judío, que es otro monopolio del cine gringo. O sea, se, se, se monopoliza, estoy inventando una palabra, ¿cierto? Bueno, como sea, ya entendieron la idea, ¿cierto? Claro, la victimización solo puede ser de una parte, de un sector de la población. La Segunda Guerra Mundial afectó a muchos países y vivieron cosas terribles en la población civil de muchos países. O sea, pensemos en la ex Yugoslavia, ¿no? Que en la Segunda Guerra Mundial perdió el 90% de su población, ¿ok? La misma población civil alemana, fue horrible lo que tuvieron que vivir esas personas, pero obviamente los alemanes nunca se deben presentar como víctimas de la guerra, ¿ok? Claro, ellos generaron todo el conflicto y qué sé yo, bla, 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 bla. Cosas muy discutibles, pero el tema es que la guerra es eso, es la opresión del poder, eh, la mayor expresión de poder, de abuso, perdón, contra el hombre común, ya sea alemán, japonés. Hay, hay cine chino que también presentan las atrocidades que hicieron los japoneses en China. Películas también muy explícitas, como Midnight Sun y la otra, ¿cómo se llama? Los, no sé si es Los Hombres del Sol o Los Guerreros del Sol, algo así. Películas, pero en fin, son películas muy, muy grotescas, eh, em, que también nos presentan un lado así como el lado más gore también de la guerra, pero tampoco es una expresión más vívida de lo que es la guerra. Ahí hay harto resentimiento en esas películas. Una más reciente puede ser Nankín, Ciudad de Vida y Muerte. Películas que también te dejan con un cierto resentimiento hacia, por ejemplo, hacia los japoneses. Claro, los japoneses también hay que mostrarlos como los malos de la película, ¿ok? Pero hay historias también horribles acerca de la invasión americana, ¿cierto?, en el Pacífico a las islas japonesas. Obviamente, nuevamente estamos hablando de población civil acribillada, destrozada. eh, la guerra es eso, la guerra es horror, hambre, destrucción, enfermedad, más hambre, más destrucción, más enfermedad, eso es. ¿Ok? Y estar expuesto a eso te provoca algo, te da, se te pega un poco en el cuerpo. Hay una película del año 85, una película rusa, en realidad, o sea, de la Unión Soviética en ese momento, ¿cierto? Bueno, esa película se hizo para conmemorar, dentro de las actividades para conmemorar y celebrar los 40 años de la victoria del ejército rojo, ¿cierto? Del ejército ruso en la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Así que le dieron esta tarea a un director de cine que no tenía muchas películas, tenía 4 películas nomás, y esta fue la última que hizo. Y ahí le dieron un buen presupuesto, bastante jugoso, ¿cierto? Pensaron que el tipo iba a ser, como era como un novato, entre comillas. No era un novato, pero comparado con otros tipos, entonces pensaron que era manipulable. El tipo dijo, ok, denme la platita y, y van a ver lo que les doy. Y claro, hizo la película más mala leche que hay acerca de la guerra. Y una película en donde no aparece el concepto del patriotismo, pero en ninguna parte. Y ni siquiera aparece el ejército rojo, ¿ok? Claro, fue mal recibida por las autoridades, pero sí por el público. Y como el público está harto en la Unión Soviética de ver películas patrióticas acerca de la guerra,
aclamaran esta película, y eso posibilitó de que esta película se pudiera exhibir. La película se llama Ven y Mira. No la recomiendo, no la recomiendo. No es para todas las personas. Eh, de hecho buscan en YouTube, siempre hay gente que reacciona a películas y hay una reacción de una niña que, claro, pues tiene este canal donde reacciona a películas y alguien seguramente malintencionado le dijo, reacciona a Ven y Mira. La pobre chica pasa por todos los periodos del shock y finalmente también con resentimiento, sino se ve en su rostro y en su expresión corporal cómo se le pega el resentimiento de la película. A pesar de que el director dice que él no quiere dar esa idea. De hecho, el protagonista de la película finalmente no vuelca su odio hacia nadie, sino que simplemente termina disparándole a una foto de Hitler. Eso es todo su descargo, el descargo de su odio. Genial la película. Hay otra cosa que tiene, bueno, comentarios de la película hay varios, pero hay una cosa que nadie ha dicho, que por lo menos yo no he visto que lo hayan dicho, y es que esta película no tiene realmente, a pesar de que la presentan como una película muy perturbadora, y de hecho lo es, no tiene imágenes violentas. No tiene imágenes violentas. Tiene mucho menos, qué sé yo, en El pianista aparecen muchas más imágenes violentas que en esta película. La gracia de esta película es que el director se la arregló para poner las imágenes violentas en tu cabeza. Las imágenes violentas están eh, eh, auspiciadas por tu cerebro, ¿ok? Y eso es peor todavía. Así que eso es lo que vuelve a esta película algo muy perturbador. En fin, pero ahí se ve un poco el reflejo de lo que realmente es la guerra, el horror. De hecho, esta película está calificada también como cine bélico y como cine de horror, ¿ok? Cuando vemos cine de terror, ya nadie se asusta con las películas de hoy en día, a pesar de que cada vez los efectos especiales son mejores, ya nadie se asusta. Porque claro, tenemos que sentir un horror que realmente nos llegue, que realmente nos mueva, nos haga sentir que es real, ¿ok? Y claro, ¿dónde está el horror en la realidad? En la guerra, ¿ok? Y aquí viene otra idea con esta película me apareció otra idea. Uno, que no ha sido víctima, por lo menos, gracias a Dios, no ha sido víctima, no hemos estado en esa situación eh, del abuso de la guerra, pero uno viendo una película como esta queda con un resentimiento, quedas con una sensación de odio, ¿ok? Esta película te genera odio, aunque el director no lo haya querido hacer así. Entonces, ¿será legítimo, por ejemplo, para las víctimas de un hecho violento sentir odio hacia sus victimarios? Claro, la mayor parte de la gente dirá que sí. Claro que sí, obvio que sí. Una víctima tiene derecho a sentir todo el odio que quiera frente a su victimario. Pero ¿qué pasa cuando ese odio lo tienes tú que no has sido víctima? ¿Ok? Y te lo presentan a través de una película, a través de un libro, ¿ah? A través de una ideología. ¿M? Y tú adquieres ese odio gratuitamente. Realmente tú no has sido afectado por ese odio, pero lo adquieres. ¿M? ¿Qué es el odio? Bueno, nuevamente un concepto donde podríamos estar hablando harto rato, pero el odio es un sentimiento hermano del miedo, ¿ok? Pero a diferencia del miedo, vimos que el miedo lo publicitan como una sensación desagradable pero necesaria. En cambio el odio no. El odio lo publicitan como una sensación desagradable e innecesaria. Ahora se debe erradicar el odio de las personas. Eso es lo que nos dicen. Nos dicen que difundir ideas de odio, entre comillas, debe ser incluso penalizado, ¿ok? Pero muchas veces las mismas personas que critican estas ideas de odio son personas con mucho odio, ¿ok? ¿Dónde está el límite? ¿Ah?
de lo que es sano y lo que no. Bueno, el odio, al igual que el miedo, es una alarma, una alerta, ¿cierto? Nos alerta que estamos en presencia del mal. Y el odio se genera, al igual que el miedo, por esta sensación de pérdida que hablábamos en el video del miedo. Tú sientes miedo a lo que crees que te hará perder algo. Y sientes odio por lo que te hizo perder algo. Por ejemplo, alguien te estafó, alguien te robó, y sientes miedo, no, o sea, perdón, sientes odio no solamente por lo que te robaron material, sino que sientes muchas otras cosas. Te robaron inocencia, te robaron dignidad. ¿Ok? Si te asaltan en forma violenta, te roban tu dignidad. ¿Ok? Y eso genera odio, la sensación de pérdida. Y nuevamente, si tú vuelves a estar en presencia de ese estímulo, si tú ves en la televisión, qué sé yo, un asalto, vuelves a sentir ese odio y lo sientes como algo personal, algo tuyo, ¿ok? Es parte, sientes una pertenencia. Y así se forman estos grupos de pertenencia donde, claro, el odio debe ser erradicado porque el odio lo debemos manejar nosotros, los poderosos. Y a través si nos controlan a través del miedo, a través del odio, generan estos grupos de fanáticos, ¿cierto? Estos grupos de pertenencia, donde se junta un grupo con un odio común, y te lo hacen ver, te lo hacen creer que es personal, personalizado. Y como dice el término, ¿cierto? Un grupo de pertenencia, tú perteneces a ese grupo, tú comienzas a ser parte de ese grupo, no solamente parte, sino que ya ese grupo es tu familia. Por eso es que no se puede discutir con una persona ligada a un fanatismo, porque esa persona está defendiendo los valores de su familia, ¿ok? Y cuando uno defiende a su familia, no necesariamente lo defiendes de manera racional, ¿ok? Y esto tiene que ver con que con la idea de que el odio tiene mucho que ver con el amor. Sí, pues con el amor. No sé si recuerdan que, por ejemplo, el miedo y los afectos surgen de la misma estructura cerebral, pues la amígdala, ¿cierto? Porque, claro, pues todo esto tiene que ver con la protección, pues primero con la protección propia y también con la protección de lo que nos rodea, de nuestros seres queridos. Uno odia también el porque te arrebatan lo que amas, ¿ok? Y en ese sentido el odio crea un impulso, una pasión, una mala pasión, obviamente, pero un impulso de protección, ¿ok? Entonces, por eso el odio tiene un tratamiento mediático distinto al miedo. ¿Mm? No estoy diciendo que odiar sea bueno. No, el odio también es autodestructivo. Es una corrupción del amor, pero una corrupción que nos alerta. Y debemos aprender a vivir, a convivir con nuestros odios, porque todos sentimos odio, y aprender a conocer nuestros odios, qué lo origina y si realmente nos son útiles o no. O finalmente son odios destructivos, generalmente los que permanecen en el tiempo, que están relacionados con el medio con el que nos relacionamos. Nuestros amigos, a veces recibimos todos los días un mensaje de odio. Si eso es así, son relaciones tóxicas. O por ejemplo en el trabajo también a veces hay situaciones que nos generan odio y estamos inmersos en un ambiente autodestructivo, muy tóxico, en donde nosotros mismos podemos ser víctimas de nuestro propio odio. Ahora el tema está en reconocer también si los odios que sentimos son nuestros o, o son externos y realmente son odios inducidos por el medio ambiente. Hoy en día tenemos en todos lados, aparecen estímulos de odio por todos lados, en los medios de comunicación, en la prensa escrita, en la radio, en la televisión. Hay mucha gente entrenada para generar odios y para dar vuelta a conceptos, ¿ok?
El odio es un aviso, es bueno hablar de nuestros odios, por lo menos con personas cercanas. No sé si sea tan bueno hablarlo con personas que no nos conocen, pero debemos entender de que no podemos simplemente desenchufarnos de nuestros odios, desconectarnos de eso. Eso no es sano. Y juzgar que lo que está diciendo una persona es un discurso de odio simplemente porque se lo escuchamos decir a otra persona, tampoco es sano. Debemos aprender a hablar estos temas, debemos aprender a escuchar. Las personas que están inmersas en estos grupos de pertenencia, en estos fanatismos, son personas que generalmente tienen mucha pasión, mucho amor, pero es un amor que está corrompido, que se llevó al lado de solamente sentir un odio que es tóxico y autodestructivo. Eso. En fin, se pueden decir un montón de cosas, pero en la práctica es muy difícil controlar nuestros odios, ¿ok? Pero por algo se parte, y yo creo que reconocer nuestros odios ya es algo, ya es algo. Reconocer que otra cosa importante es aprender a diferenciar nuestros odios, aprender que muchas veces uno piensa que uno está odiando a una persona y en realidad no odia a la persona, sino que odia lo que representa, odia una idea, odia una acción de la persona, pero eso no representa a esa persona in situ, completamente. Conocernos a veces también elimina muchos odios, y sobre todo evitar estas relaciones, estos ambientes en donde recibimos estímulos de odio todos los días. Eso no es sano para nadie. Ni para mí, ni para usted, ni para nadie. Y hoy en día se exacerban mucho esos odios. Y finalmente, la expresión máxima del odio es cuando se llega a la guerra y los poderosos utilizan todos estos impulsos, utilizan todas estas pasiones, todos estos amores, el patriotismo, enardeciendo el patriotismo, ¿cierto? Malinterpretando el amor que uno puede tener por su tierra o por sus cercanos, para defenderla de algo que no te incumbe, y despiertan estos instintos de patriotismo y de odio y de cosas, y que finalmente terminan en la utilización de miles de personas para una causa absolutamente maligna, absolutamente demoníaca, no sé cómo decirlo, en donde el ser humano llega a perpetrar lo peor de lo peor. La guerra es la expresión máxima del abuso del poder sobre el hombre común. Gracias. Esto fue La Mágica Historia. Hablemos de nuestros odios. Cuéntame tu odio. Sincérate conmigo. No sé, lo que sea, ¿cierto? Gracias, que estén todos bien. Chao.
graceful in the